representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 16 de febrero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comento algunas de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Esto lo hago muy rápidamente porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía telefónica. Sobre lo que está ocurriendo internamente en nuestro país, la Asamblea Nacional Oficialista extendió hasta el viernes el plazo para postular magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en un proceso, saben ustedes, altamente cuestionado, que algunos consideran tiene la intención de, bueno, obstaculizar o impactar de alguna manera la investigación que está en marcha en la Corte Penal Internacional. Habrá que ver si cumplen ese objetivo. La mayoría de los especialistas aseguran que, bueno, no van a tener éxito porque, entre otras cosas, la intención de esta investigación o el sentido de esta investigación es que, bueno, las autoridades internas de nuestro país no actúan con el debido proceso. Bueno, insisto, habrá que ver cómo termina este tema del Tribunal Supremo de Justicia. Por cierto, uno de los asuntos que estaba en agenda en el marco de las negociaciones en México. Además, y a propósito de lo que está ocurriendo en el ámbito internacional, la Unión Europea pidió a Rusia que confirme la desescalada para evitar sanciones, y es que la tensión en Ucrania, bueno, cada día se prolonga o se profundiza un poco más. La preocupación es cierta sobre un conflicto en esta parte del mundo y habrá que ver qué ocurre en las próximas horas. Los medios de comunicación británicos hablaban de una invasión inminente, cosa que por fortuna no ha ocurrido, y la comunidad internacional, bueno, maniobra para evitar el conflicto. Ayer se hablaba de un acercamiento entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN. Esto también habrá que ver si se concreta. Internamente en nuestro país, a propósito del tema que comentábamos al inicio, vamos a conversar con nuestra primera invitada, Ana Leonora Costa, quien es abogada, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, una organización que acaba de presentar un informe con datos muy reveladores sobre lo que está ocurriendo, sobre todo en materia de tortura en nuestro país. Doctora Ana Leonora Costa, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días. Antes de hablar de los detalles de este informe que ustedes presentaban sobre las torturas y la situación de derechos humanos, yo le pedí un comentario inicial sobre esta reforma al Tribunal Supremo de Justicia que adelanta la Asamblea Nacional bajo control oficialista. ¿Cuál es su criterio sobre este tema en el marco de lo que vamos a hablar, los derechos humanos, y sobre todo la investigación que está en marcha en la Corte Penal Internacional? La escuchamos. Sí, estas reformas que se están realizando con respecto al fiscal son importantes. Es una petición también de la comunidad internacional, es una petición interna de que no solo se renueven las autoridades, no solo que se cambie la ley, sino que se vaya a una verdadera justicia. Ahora, esto hay que verlo desde el punto de vista que los cambios que se están haciendo son estructurales. Sin embargo, si estos cambios no son profundos y no son inclusivos, poco servirán para lograr este fin de la justicia y recuperar la confianza de los ciudadanos. ¿Qué queremos decir con esto? Es un proceso cuestionado en el cual no se ha dado la apertura suficiente para que puedan participar todos los sectores del país,
la sociedad civil. Sin embargo, es un paso que se está dando cuando se dice que es para cumplir con requisitos de la Corte Penal Internacional o de la Oficina de la Alta Comisionada, todo lo que tiene que ver con la asesoría técnica que se está dando a Venezuela para tratar de mejorar esta crisis. Bueno, son pasos que se dan a favor o que vendrían a traer una reforma dentro del Poder Judicial, pero como decimos, esto solo es un cambio estructural, cuestionado, pero un cambio estructural, donde tal vez se va a dar más participación a otros sectores, como pasó con el CNE, pero que no es suficiente. Si no hay cambios profundos, si el funcionamiento no cambia, si no se cumple el debido proceso, como señalaste anteriormente, si no se garantizan los derechos de las personas, de nada sirven estos cambios estructurales. Sin embargo, cualquier cambio es positivo y nosotros hemos visto pequeños cambios. Ahora, estos cambios, para que sean efectivos, deben impactar en la gente. En el caso de los presos políticos, en el caso de la cantidad de víctimas que han denunciado situaciones, si estos cambios no tienen un efecto en su situación y no protegen sus derechos humanos, bueno, serán poco efectivos. Bueno, de hecho, sobre este tema decía el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello Jesús María Casal, que es insuficiente esta reforma que está planteada por la Asamblea Nacional Oficialista para garantizar la independencia del Poder Judicial, incumple con la designación plural tal y como se encuentra expresada en la Constitución de nuestro país. ¿Qué opina usted sobre este tema? Claro que no sería suficiente en el sentido de que no se cumple con la ley, no se cumple con la Constitución, como hablaba, no se le está dando la participación a la sociedad civil para que pueda integrar el comité de postulaciones, para que se puedan hacer las postulaciones de los nuevos magistrados. Pero yo quería recalcar acá que no es un problema ni de leyes ni de reformas, es de cumplir las leyes que ya hay. Simplemente con cumplirlas podríamos tener un cambio importante. Entonces, por supuesto que no es suficiente. Nosotros estamos en la expectativa de cómo va a ser este proceso y si ciertamente va a haber un cambio, porque recientemente vimos unas reformas del Código Orgánico Procesal Penal, unas reformas del Código Orgánico de Justicia Militar, pero si eso no se cumple, entonces quedamos exactamente en la misma situación. Entonces, por eso hablaba de los cambios estructurales. Tú puedes cambiar la estructura, tú puedes reducir el número de magistrados, pero lo importante es el contenido que le das, la inclusión que le das a los sectores, la transparencia, la independencia del Poder Judicial. Si esos principios no están en este proceso, pues será difícil tener una reforma realmente efectiva. Pero es que además, como decía usted en esta rueda de prensa, y ahora sí hablando del informe sobre la tortura en nuestro país, este procedimiento se institucionalizó en Venezuela con el actual Poder Judicial, ¿correcto? Es así. Nosotros decimos que se institucionalizó la tortura con la complicidad de estas instituciones que están para proteger a los ciudadanos. Caso parecido es el caso de la Comisión Nacional contra la Tortura. Se aprobó una ley en 2015, supuestamente se creó esta comisión, pero no funciona. Y si no funciona y no cumple con los cometidos que tiene la ley o establecidos por la ley, esto hace que sean inoperantes y que vemos una justicia que está parcializada al poder, en este caso, al poder del presidente de la República. Entonces, mientras no tengamos la independencia del Poder Judicial y de las otras instituciones, mientras no tengamos una elección de unas autoridades que sea libre y auténtica, entonces estaremos en la misma situación. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no creemos que se pueda dar un cambio. Se puede dar un cambio, hemos visto pequeños cambios, pero nosotros creemos que no es suficiente y que tenemos que trabajar todos los días para lograr que se den estos cambios. Por ejemplo, en el caso de la tortura, nosotros en el año 2017 venimos denunciando los casos de tortura en contra de presos políticos, cómo han venido actuando los órganos de inteligencia. Y recuerdo que prácticamente no era un tema que se hablara en el 2017
sino que fue en el 2019 cuando vino la alta comisionada de Venezuela que por primera vez se empezó a hablar más abiertamente de la tortura en Venezuela. Y después empezamos a ver que esto levantó unas alertas internacionales y que, por ejemplo, el caso de Acosta Arévalo, que recientemente fueron condenados parte de las personas que participaron de sus homicidas, vemos que se hizo, la condena está el delito de tortura. Entonces, la denuncia de hecho y el trabajo de todos los activistas y el valor de las víctimas en denunciar está haciendo de que haya un pequeño cambio. No es suficiente porque, como digo, mientras estas víctimas no tengan justicia, no será suficiente. Pero debemos seguir denunciando y seguir trabajando por estos cambios. Nos llamó precisamente la atención en la rueda de prensa que ustedes ofrecían, este informe que presentaron con casos concretos. Yo quisiera ahondar en el tema, entre otras cosas, porque la tortura figura en la lista de delitos que investiga ahora mismo la Corte Penal Internacional en nuestro país. ¿Qué puede decirnos al respecto, doctora? La escuchamos. Sí, es que justamente conectando con el tema anterior, la reforma del Poder Judicial no es suficiente para evitar cualquier tipo de investigación ante la Corte Penal Internacional, más cuando la tortura es uno de estos crímenes de lesa humanidad que está previsto o que es competencia de la Corte Penal Internacional. Entonces vemos acá, hay una reforma, pero mientras estos delitos se siguen cometiendo en Venezuela y mientras no se haga justicia y se investigue a los torturadores, a las personas que cometen estos delitos pueden ser investigados y eventualmente establecer responsabilidades en las personas que los han cometido ante la justicia internacional, en este caso ante la Corte Penal Internacional. Entonces, bueno, es un campo muy amplio. No es suficiente con decir que se cambió un juez, que hay una reforma o que se condene a un sargento que hizo un traslado, sino que se revise a fondo cómo está operando estos patrones de tortura en Venezuela. Y de allí viene nuestro informe. Nosotros, después de tener muchísimas denuncias, el año pasado levantamos información sobre 50 casos y en este informe nos basamos sobre 20 casos en los cuales podemos establecer patrones. ¿Y qué quiere decir que establecimos patrones? Quiere decir que no estamos hablando de un hecho aislado. El caso de Acosta Arévalo no es un hecho aislado. El caso de Acosta Arévalo es consecuencia de las torturas que venimos denunciando en contra de la Dirección de Contrainteligencia Militar desde el año 2017. Y eso quiere decir que esto, o sea, que no solo que no es un hecho aislado, sino que estos patrones son situaciones que son comunes en todas las víctimas y que permiten establecer, por ejemplo, que hay un patrón de desapariciones forzadas, que en este caso el Ministerio Público no está actuando o no tiene un contacto sobre o un control sobre los órganos de inteligencia venezolanos. Quiere decir que el tema de presentar una persona torturada ante los tribunales, nosotros decíamos en nuestro informe que los presos políticos llegan sangrando a las audiencias y que en ese momento no se levante una alerta y que los jueces y fiscales inmediatamente no ordenen abrir un procedimiento y proteger a esta víctima, hace que esto siga ocurriendo, que haya impunidad, que la persona sea revictimizada y además termina en lo que nosotros decimos, en la complicidad de todas estas instituciones que están representadas por jueces, que están representadas por fiscales. Y también hablamos de los médicos, porque muchas veces encontramos que estas personas recibieron una atención médica o que fueron revisados por algún médico forense y resulta que ninguna de las torturas quedan reflejadas en estos informes. Los patrones que nosotros establecimos, los tipos que nosotros colocamos de tortura física y psicológica, señalando cuáles son las más comunes, permite establecer estos patrones y debería ayudar a las autoridades venezolanas, en este caso al Ministerio Público, a realizar las investigaciones, a la Defensoría del Pueblo, a realizar todas las acciones para que se haga justicia y además para atender a las víctimas. Si permite nuestra invitada, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera referirme a esta declaración que ustedes ofrecían durante la presentación de este informe, entendiendo por tortura la causa intencional de dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental, a una persona
que el acusado de este delito tenga bajo su custodia o control, tal como lo establece el Estatuto de Roma. Yo quisiera ahondar en esta declaración que usted ofrecía, porque cuando habla de la institucionalización de la tortura, quiere decir que hay distintas autoridades involucradas en este hecho o bajo conocimiento de esta situación. Al regreso de la pausa le pediría un comentario partiendo de casos concretos, por ejemplo, como el del capitán Acosta Arévalo, que fue presentado, usted me corregirá si me equivoco, prácticamente agonizando en una audiencia en un tribunal militar. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fonpresceibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hablamos la mañana de hoy sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, tomando en consideración varios elementos, no solo la reforma del Poder Judicial que adelanta la Asamblea Nacional bajo control oficialista, la investigación que también adelanta la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país, y este reciente informe presentado por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. La doctora Ana Leonora Costa, quien forma parte del equipo de esta organización, nos acompaña. Yo le dejaba una inquietud, doctora, acerca del informe y, bueno, lo que ustedes destacan allí, o trasluce de la información que han publicado y que tiene que ver con la participación de autoridades de distintas instituciones del Estado. En el caso concreto de la muerte del capitán Acosta Arévalo, decía el doctor Alonso Medina Roa, abogado que representa a los familiares, que hay médicos y militares que deben ser investigados. De hecho, a él se le presenta en una audiencia prácticamente agonizando. Usted me corregirá si me equivoco. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, cuando nosotros hablamos de que se ha institucionalizada la tortura en Venezuela, nos referimos a no solo que se ha convertido en una práctica común, sino que ciertamente, como señalabas, hay varios grados de participación en estas prácticas. O sea, es algo que viene sucediendo, y en el momento que las autoridades de los diferentes órganos, pueden ser judicial, puede ser Ministerio Público, pueden ser médicos, no realizan las acciones pertinentes, es una forma de institucionalizar, o sea, todos permiten que esto suceda. ¿Y qué pasa en este sentido? Y nos lo preguntaban ayer. Depende, y por eso hablaba de grados de participación. Por supuesto que no es lo mismo la cadena de mando que participó en el acto de tortura a las otras personas que pueden tener algún tipo de responsabilidad o implicación en el caso, que puede ser, por ejemplo, por omisión de auxilio en el caso de un médico, puede ser alguna consecuencia con respecto a no dar la atención médica debida. Tiene que ver también con la ley contra la tortura, establece que aquel funcionario que tenga conocimiento de algún acto de tortura no haga inmediatamente la denuncia y active el procedimiento establecido en la ley, también tiene una sanción. Entonces aquí hay autores
que están determinados por los autores materiales, o sea, los que realizaron el hecho. La cadena de mando se refiere a aquellas otras personas que estaban en conocimiento dentro de la misma estructura organizativa, y hay otras personas que nosotros hemos hablado, otras instituciones, porque habría que determinar cada una de estas personas que han tenido grado de participación en estas torturas que vienen desde el año 2014 y que se ha convertido en una práctica común en los órganos de inteligencia y en las policías también, porque no solo es un tema de los presos políticos, esto lo debemos decir, y por eso además alertamos sobre el tema y creemos que se debe hacer un trabajo hacia adentro, que no es solo que no es suficiente con la reforma judicial, porque como decía, hay una ley de prevención contra la tortura, hay una comisión, pero si no se cumplen con las funciones, si no se hace el trabajo, quedamos en la misma situación. En este caso, ciertamente podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Acosta Arévalo, que no es puesto a la orden de un fiscal del Ministerio Público, o si es puesto a la orden del fiscal del Ministerio Público, este no cumplió con sus funciones ni garantizó su integridad física. Recordemos que en Venezuela, una vez que ocurre la detención, inmediatamente hay que poner en conocimiento a un fiscal del Ministerio Público, que es garantizar el proceso, y esto no está sucediendo en Venezuela. Entonces, dependiendo de cada caso y lo que haya ocurrido, se puede determinar algún tipo de responsabilidad de un fiscal del Ministerio Público, de un juez. En el caso de Acosta Arévalo, la primera vez que es presentado Acosta Arévalo ante el juez inmediatamente ordenó enviarlo a un centro de salud. Entonces, habría que revisar a detalle cada uno de estos pasos, pero tuvimos conocimiento que el día antes había sido llevado al hospital y atendido por unos médicos que imaginamos que no le dieron la debida atención, ya que siguió, o sea, no fue hospitalizado, no fue atendido, sino que fue devuelto a ese órgano de inteligencia donde se encontraba detenido. Y aquí nosotros estamos alertando cosas muy graves, como por ejemplo, o sea, cuáles son las torturas físicas y las psicológicas, pero también estamos hablando que la falta de atención médica es una forma de tortura. Y no es cualquier atención médica, es una atención médica debida. También hablamos en este informe de la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres como una forma de tortura, y también hicimos alguna referencia, además de los terribles actos de tortura que se describen, hicimos una referencia a lo que también se ha convertido últimamente en una práctica, que es la violencia sexual. Figura, por cierto, entre los delitos que investiga la Corte Penal Internacional. Yo le pedí un comentario, doctora, porque en el caso del capitán Acosta Arévalo se dicta una sentencia condenatoria de 30 años contra 2 funcionarios de la Guardia Nacional. Son 2 militares que estaban adscritos a la DGCIN. Yo le pedía un comentario porque, a propósito de lo que usted dice, nada menciona los tribunales sobre la cadena de mando en ese momento. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, bueno, en este caso, desde el principio, ante el Ministerio Público y en el momento de las conclusiones del juicio, se solicitó que se investigara la cadena de mando. La razón por la cual solo fueron sometidos a juicio estos 2 funcionarios, porque hasta el momento son los 2 únicos que se han identificado. Los otros autores no están identificados. Sin embargo, nosotros hemos pedido que se investigue a la cadena de mando de estos funcionarios. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá y qué es lo que nosotros decimos? No sirve una justicia media. Hay que hacer una investigación profunda sobre cada uno de estos actos de tortura, porque como señalé anteriormente, no son hechos aislados, y como se desprende del informe que realizó la coalición, no son hechos aislados, hay patrones que se repiten y que permiten establecer que hay ciertos funcionarios involucrados, ciertos superiores involucrados, y que todo esto era permitido por otras personas que estaban a cargo. Cuando hablamos de que hay que investigar a los médicos y que hay que investigar a los militares, es porque sabemos, por ejemplo, en el caso de la Dirección de Contrainteligencia Militar, de que hay una jerarquía y que todo se hace bajo instrucciones y que todo queda sentado en un libro. Entonces es imposible pensar que estos 2 funcionarios que fueron
condenados actuaron independientemente. Entonces hay toda una estructura que está protegiendo no solo los demás funcionarios, sino que está permitiendo este tipo de actos. Entonces, acá, en este caso, habría que investigar la cadena de mando y además los médicos, fiscales o jueces que hayan podido tener participación. Habría que ver caso por caso, ¿no? A ver la actuación. Por ejemplo, nosotros comentábamos que en el caso del teniente Richard Alemán, que fue torturado y incluso violado, cuando él hizo la declaración ante la juez de juicio, la juez de juicio inmediatamente ordenó enviar las actas al Ministerio Público. Entonces, en ese caso, vimos una actuación diligente, tardía para la justicia de la víctima, pero diligente. Entonces, habría que analizar caso por caso de cada uno de los actos de tortura, ¿no? Claro. Doctora Ana Leonora Costa, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Ella es abogada, forma parte de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Bueno, presentaba un informe en las últimas horas justamente acerca del tema que nos ocupa, no solo los derechos humanos, y específicamente lo que está ocurriendo con las torturas en Venezuela. Una práctica que han dicho ellos se institucionalizó en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos en nuestro portal cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate vía Zoom Humberto Prado, quien es comisionado presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, a ti, a todo el equipo de RCR y a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo para todos. Un abrazo. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Antes de hablar de las denuncias sobre violaciones de derechos humanos que se mantienen, que continúan en nuestro país, lo que está ocurriendo con las torturas, como decía nuestra invitada anterior, le pedía un comentario inicial sobre esta reforma al Poder Judicial que adelanta la Asamblea Nacional bajo control oficialista. Comentábamos con la audiencia que ellos decidieron extender el plazo hasta el viernes para las postulaciones de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, creo que son varias cosas, ¿no?, que pudiera decir acerca de quienes están impulsando esta reforma, ¿no? Primero, una asamblea que no tiene una legitimidad de origen, y segundo, un comité de postulaciones que simplemente no tiene las credenciales para impulsar lo que tiene que ver el estudio de las personas que se puedan postular. Y tercero,
del número de personas que incluso han dicho que van a ser revisadas sus credenciales. Yo no sabía que habían tantos juristas en nuestro país que querían simplemente someterse a este escrutinio de personas que no tienen precisamente el reconocimiento de la legitimidad que establece nuestra propia Constitución, sino que viene a raíz de unos nombramientos totalmente írritos y impulsados con un CNE también que no tiene una legitimidad. Pero fíjese usted lo peligroso de todo esto, María Alejandra, y todas las personas que me escuchan. Nosotros no nos podemos acostumbrar a que todos los organismos que en la actualidad están en control de las instituciones y que no tienen una legitimidad son legales. Porque de lo contrario, nosotros estamos legalizando lo que nosotros decimos que es ilegal totalmente. Y por lo cual nosotros estamos luchando porque en Venezuela haya una democracia y haya una institucionalidad en nuestro país. Aquí han arrebatado totalmente con todas las instituciones y con el control que tiene el Ejecutivo con estas instituciones, ellos han hecho y han deshecho. Y tristemente hay personas que lamentablemente se prestan para seguir en el juego, para que se sigan manteniendo esta falta de institucionalidad con una institucionalidad que no existe. Y simplemente ellos quieren dar a entender a las personas y a la comunidad internacional que en Venezuela hay reformas, que en Venezuela se está procediendo con la institucionalidad, que se está cumpliendo con la constitucionalidad, y lamentablemente estas instituciones no tienen una legitimidad de origen, porque de lo contrario existiera de una parte de la comunidad internacional que no reconoce a la Asamblea de Maduro, que no reconoce a Maduro, que no reconoce a las instituciones, una legitimidad inmediatamente automática, y no la hay en los actuales momentos, y que incluso hay por lo menos venezolanos con autoridad moral que están parados al frente de que no reconocen absolutamente nada de estas instituciones, que se nos presenta una situación de que estas instituciones están controladas con autoridades que no tienen esa legitimidad de origen y que son con las que se tiene que por lo menos andar, porque tienen el control de las instituciones. Bueno, entonces yo creo que aquí simplemente de todas las respuestas que se tengan, entonces no te pueden sorprender en ningún momento y a ningún venezolano, porque nosotros por lo menos con todas las agencias internacionales en materia de derechos humanos y todos los organismos internacionales, llámese Amnistía Internacional, llámese la Comisión Internacional de Juristas, llámese la Misión Internacional de los Hechos, llámese la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, miren, todas han alegado de que la situación del Poder Judicial simplemente es un brazo para la persecución política en nuestro país. Y en los actuales momentos que se están haciendo este tipo de reforma con unas instituciones que no tienen legitimidad de origen, entonces nosotros no podemos en ningún momento reconocerlas, independientemente de que estén en el control de las instituciones del Estado. Porque de lo contrario, entonces nosotros como lo que vamos a decir, entonces como ellos tienen el control de las instituciones del Estado que no tienen legitimidad de origen, tenemos que seguirle el juego. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que simplemente tenemos que seguir parados con la autoridad moral que nos caracteriza en no reconocerlos, porque de lo contrario vamos a estar dándole legitimidad a instituciones que no tienen la legitimidad de origen. Y nosotros no podemos servir precisamente de ese instrumento de dar reconocimiento a quien no lo tiene. Tengo que preguntarle a nuestro invitado, porque algunos han interpretado que el oficialismo intenta, haciendo uso del principio de complementariedad, de alguna manera impactar la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional
tomando en cuenta la importancia del papel de los tribunales nacionales y de esta instancia en el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué opina usted sobre este tema? Lo escuchamos. Mire, creo que son dos temas totalmente diferentes, porque la situación que hay en los actuales momentos de la Corte Penal Internacional es un organismo internacional que está precisamente en una fase que entramos en los actuales momentos después de 3 años para investigar a personas que tienen la calificación de crimen de lesa humanidad. No es que violaron derechos humanos, es que tienen la calificación de crimen de lesa humanidad. Y es una institución totalmente aparte, y fíjese lo que dijo el propio fiscal, que ellos no son políticos, que no se quieren ver involucrados en situaciones políticas y que simplemente ellos están haciendo su trabajo como tal. Y por lo tanto, que es en lo que yo me encuentro enfocado en los actuales momentos, en que en esta fase que hay en nuestro país, ¿qué tenemos que hacer los venezolanos que por lo menos queremos hacer algo en la situación que nos encontramos en los actuales momentos y que haya justicia y que todos los responsables sean llevados ante esa justicia internacional? Bueno, mire, 1, protección a las víctimas. 2, fortalecimiento a las organizaciones que tienen los casos a nivel internacional. 3, a organizaciones que no tienen el músculo para llegar a la Corte Penal Internacional. 4, de lo que tiene que ver con la documentación y la colaboración con la Fiscalía en casos de tortura, en casos de tratos crueles, degradantes, inhumanos, en casos de detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas y de delitos sexuales. Entonces, en los actuales momentos, yo me encuentro enfocado. ¿Por qué? Porque si nosotros los venezolanos tenemos algo, María Alejandra, que podamos ver, que podamos llegar a que se haga justicia con todas las víctimas de los cuales han sido sujetos de parte de todos estos criminales que nosotros tenemos en los actuales momentos, en las diferentes instituciones, no solamente del que apretó el gatillo o de quien asesinó al comandante Arévalo a través de tortura, sino también a quien dio la orden, a quien sabía y no dijo absolutamente nada, a quien tenía por lo menos conocimiento y en ningún momento cumplió con los canales regulares para que se respetaran derechos humanos de las personas que estaban siendo torturadas, que estaban siendo desaparecidas, que estaban siendo ejecutadas extrajudicialmente, las personas que han sido violadas sexualmente y que en los actuales momentos que nosotros estamos en esta fase, lo que hay es colaborar en enviar casos, en documentar casos, en colaborar con las organizaciones que están en el interior del país y que de repente no pueden llegar a esa instancia, sino que tienen que llegar a Caracas para que Caracas con las organizaciones puedan llegar a esa instancia internacional. Entonces yo creo que en este trabajo que nosotros estamos haciendo en los actuales momentos, yo creo que es, por lo menos a mi modo de ver, es donde yo particularmente me voy a enfocar, porque es donde yo puedo ayudar a que se haga justicia en nuestro país. A que cuando tú ves a los padres de Pernaletes hablando 1 y 2 y 3 y 4 veces sobre la situación que como fue asesinado su hijo y que esperan justicia y que se investigue la cadena de mando del joven David Vallenilla o de la señora Beatriz, madre de Hugo Marino, que tiene más de 1000 días desaparecido y no se le ha dado ni oportuna ni adecuada respuesta. Bueno, eso es en lo que nosotros nos tenemos que enfocar para darle respuesta a estas víctimas que sufren todos los días y que vemos lamentablemente como un eco que no tiene esa receptividad para que se le den respuesta debidamente. Entonces yo creo que en este sentido, María Alejandra, yo creo que aquí es donde por lo menos hay que esforzarse y no perderse en estos tiros que hace el régimen para desviar la atención o para tratar de llamar la atención ante instancias internacionales de la Corte Penal Internacional. Eso no lo van a poder desviar, porque yo creo que debemos
suficientes venezolanos enfocados en que queremos justicia para las víctimas y queremos precisamente colaborar con la Corte Penal Internacional a través de la Fiscalía en las investigaciones para que los casos estén debidamente documentados y poniéndolo para que por lo menos el grupo de abogados que está trabajando en esa instancia internacional tenga los elementos para que el día de mañana por lo menos estas personas puedan ser llamados. Que la justicia, muchas veces las personas lo ven y que muchas veces por lo menos digan simplemente, bueno, pero es que asesinaron al niño de la embarcación tal y simplemente se pronunciaron y sacaron un comunicado que no hay justicia. Sí va a haber justicia, pero lo que pasa es que los derechos humanos no son una fotografía, son una película y que lamentablemente las personas que trabajamos el tema de derechos humanos estamos acostumbrados a tres cosas, María Alejandra. Una, a que de repente critiquen y lamentablemente no contribuyan para el fortalecimiento y para la documentación de casos para ayudar a las víctimas. Dos, a que piensan a que la justicia, que por lo menos las injusticias que hay y los delitos que se cometen se van a encontrar de la noche a la mañana. Y cuando tú ves el problema, no es solamente Venezuela, son muchos países que también quieren que se haga justicia, pero son organismos como muy precisos que tienen a su vez un grupo de personas que lamentablemente es muy limitado para dar como ese tipo de respuesta inmediatamente como lo quieren muchas personas. Y tres, yo creo que la mayor contribución que se puede hacer con los casos de violaciones de derechos humanos o con las injusticias que se estén cometiendo, no es solamente la denuncia, sino también mantener este tipo de programas que tú tienes, esta ventana que tú tienes para que por lo menos se hable y se diga cómo son los procedimientos, para que se digan cómo va, para que se diga cómo también se puede ayudar, para que se diga cómo se puede fortalecer, para que se diga cómo se documentan los casos y cómo por lo menos se fortalecen para que en las instancias internacionales puedan ser revisados, porque lamentablemente hay estándares y hay modelos que tienen que cumplirse para que por lo menos el procedimiento se pueda por lo menos llevarse a efecto debidamente. Y por eso el reconocimiento que tiene que haber de las constancias, de las víctimas que se mantienen, de las organizaciones que pese a las situaciones por las que actuales momentos están por lo menos pasando y sin embargo se mantienen al lado de las víctimas. Y eso es lo que por lo menos a nosotros nos lleva a buscar y tratar de cumplir por lo menos lo que tiene que ver la misión que nos han encomendado de lo que es la atención a las personas que nos necesitan en este sentido, María Alejandra. Y por eso Humberto Prado, te felicito en este sentido. Gracias, gracias. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Le queda un minuto o dos. Le dejo la siguiente inquietud para escuchar su opinión al cierre. ¿Qué expectativa tiene sobre la próxima visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país, luego que esta instancia diera 3 meses al régimen de Maduro para que responda por los crímenes de lesa humanidad, los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela? Regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. ¿Cómo no? Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, compreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando con Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas. Nos queda un minuto o dos. Yo le he dejado una inquietud. Quisiera escuchar su respuesta. ¿Qué expectativa tiene sobre la próxima visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país? Pero además, tomando en cuenta estos 3 meses que dio la instancia judicial al régimen de Maduro para que responda por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Lo escuchamos. Sí, bueno, yo creo que primero es un procedimiento que incluso solicitó el propio fiscal de la Corte
a la instancia superior de ellos mismos para que por lo menos extendieran el plazo para la respuesta que tenía que dar el régimen en el mes de diciembre, y que por lo menos no pudieron hacerlo, y que extendieron este mandato de 3 meses para que por lo menos dieran a entender de la justicia que ellos están cumpliendo en nuestro país. Ahora bien, aquí hay 2 cosas que paralelamente se están llevando. Una, donde esa complementariedad que le dio el fiscal al régimen para que por lo menos ellos muestren de que se está haciendo justicia. Y 2, es que la propia fiscalía ya está actuando por su cuenta en cuanto a las investigaciones como tal. Y por lo tanto, la visita del fiscal Karim Khan a nuestro país lo que puede representar es simplemente el interés que él tiene en el caso de Venezuela, para seguir documentando los casos que por lo menos a ellos también le interesan, no solamente para ver lo que le puede mostrar el régimen de lo que ellos están haciendo, sino también de casos que ya ellos están documentando y que van a solicitar información. Por eso la importancia de la visita del fiscal a nuestro país, por lo menos para que faciliten la documentación que ellos quieren, pero que en ningún momento piensen de que la visita del fiscal simplemente representa como para mostrarle de que en Venezuela simplemente se está emprendiendo justicia. Nosotros sabíamos desde un primer momento, y lo dijimos, de que en esta fase simplemente todos los regímenes como el de Venezuela son expertos en empapelar a la fiscalía de informaciones que no tienen que ver con lo que les están pidiendo. Yo no he visto, hasta ahorita que yo estoy conversando con usted, María Alejandra, el primer antejuicio de mérito en general. Ni siquiera a los que acaban de destituir por corrupto en los actuales momentos de que si por la gasolina, que si por otra red de corrupción. A ninguno de esos generales yo he visto un antejuicio de mérito a ninguno de ellos. Entonces, la cadena de mando no se está investigando en cuestión. Lo que ellos van a mostrar simplemente es que simplemente el sargento o el subteniente que estuvieron en la tortura de Costa Arévalo, mire, fueron sentenciados. Y el jefe de grupo, y el director del organismo, y el jefe de inteligencia de ese organismo no sabían cómo estaban torturando a Costa Arévalo, que se encontraba detenido, y que ni siquiera lo llevaron a la sede, sino que lo llevaron a otros sitios a torturarlo. O el de joven David Vallenilla, que por lo menos fue al frente de la Carlota. ¿Dónde está el ministro de aviación, de la aviación que estaba ahí? O el general que estaba emprendiendo ese operativo, o el que mató a los que mataron a Pernalete. ¿Dónde están los jefes, los comandantes que estaban emprendiendo esa acción en ese momento, en esa protesta? Entonces, esto simplemente, lamentablemente, al parecer, no lo han digerido de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía. Y es simplemente de que se va a investigar la cadena de mando, y que yo estoy seguro incluso María Alejandra, es que ya lo han dicho en sus documentos la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ellos hablaron de la presunta participación en delitos de lesa humanidad del CICPC, del SEBIN, del DIGESIN, de la Guardia Nacional. Que al final, como hemos dicho a lo largo del programa, no se inicia investigación en torno a las cadenas de mando. Exactamente. Humberto Prado, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, nos pasamos de hecho un poquito. Nosotros, gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.